Bueno, muchas gracias, bienvenidos, bienvenidas a este encuentro maravilloso de lo que significa para nuestros países, tanto ya no solamente los latinoamericanos, sino los europeos, esto del patrimonio cultural hospitalario y en salud. La exposición que nos hizo Gabriela fue absolutamente impresionante. Yo creo que nadie se atreverá a tumbar un árbol en el Hospital San Juan de Dios a partir de esa conferencia tan maravillosa. Es un ejemplo precisamente. Y es lo que queremos encontrarnos para compartir estas experiencias en un sentido de construcción colectiva, de alianza estratégica internacional, para algo que para Colombia es muy importante, la recuperación del Hospital San Juan de Dios y Materno Infantil. Voy a tratar de acudir a mi formación, que es en la historia, para contar de una manera absolutamente sintética, con ideas fuerza, como que podamos entender puntos de inflexión y al mismo tiempo caracterizar ciertos periodos importantes en la historia de este hospital, pero dentro de la historia nacional, porque efectivamente es una de las instituciones que ha permanecido desde la colonia y que aún en la independencia ha jugado un papel fundamental en la construcción de nación y de país. Así que, bueno, sin más, y obviamente desde la perspectiva que nos mostró esta mañana nuestra viceministra Adriana Molano, de patrimonios integrados. Nos gusta mucho ese concepto, aunque ha tenido ciertas críticas, pero entendemos que es una ruta muy importante como referente para precisamente rescatar este patrimonio nuestro. Adelante. Para eso entonces voy a recorrer estos temas simplemente. En una primera parte, ¿cómo es que es esta historia del San Juan de Dios que está en el centro de la historia de Colombia? Esa perspectiva histórica, así sea de largo plazo y sea demasiado superficial para el corto tiempo que tenemos, quiero dejarla muy presente, justamente porque en el país necesitamos debatir con más profundidad qué es eso de patrimonio de la nación, de nuestro país. Y el hospital juega un papel fundamental allí. Después ver cómo en el momento, en la coyuntura en que estamos, vamos hacia la organización, ya por decisión del gobierno nacional de Gustavo Petro, hacia el Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil, que efectivamente se creó esa nueva entidad con el decreto 1959 del año pasado, 2023, y estamos en el proceso. Entonces les voy a contar muy rápidamente esto. Pero también la recuperación en clave de patrimonios integrados. Para eso, precisamente, la presentación de Gabriela me va a servir muchísimo. Y el patrimonio como construcción social, que ese es otro elemento fundamental, ya la viceministra Adriana lo mencionó, pero traemos a dos personas que nos parece fundamental que sean reconocidas en este proceso, que son la enfermera jefe trabajadora del Hospital San Juan de Dios, Luisa Margarita Castro, quien nos va a contar aquí también su experiencia, esa construcción social de patrimonio que es una lucha permanente de los últimos 30 años. Y una persona muy importante, el arquitecto David Cristancho, quien es vecino del hospital de la localidad Antonio Nariño y se puso la camiseta, dijo, esto hay que rescatarlo como patrimonio no solo de la ciudad sino del país. David, ¿dónde está? Perfecto. Porque es muy importante su papel durante los mismos 30 años. Y digamos que ellos representan una cantidad de personas vinculadas con este proceso de rescate del San Juan de Dios desde hace 30 años, insisto en que no es una lucha de corto plazo. Bien, vamos entonces de la manera más directa, adelante, con esta idea primera. Claro, se dice, el Hospital San Juan de Dios, el que está en La Ortúa, comenzó en 1926, el año, digamos, siglo pasado. Pero resulta que esto tiene una conexidad fundamental con instituciones anteriores, que incluso eso lo develaron los trabajadores cuando pusieron su demanda y su solicitud de que fueran declarados patrimonios nacionales. Consiguieron los documentos para mostrar que efectivamente el Hospital San Pedro, construido aquí detrás de la catedral donde estamos, a unos metros, con las 5 casas que donó el primer arzobispo, pero ojo con una característica, estaba en el marco de las cédulas, sobre todo la cédula
de Carlos V, 2 cédulas que sacó en ese momento, para crear hospitales, en el sentido de que fueran una punta de lanza, ¿cierto?, de todo lo que implicaba cuidar enfermos pobres, claro, pero también catequizar, tener la presencia de la Iglesia católica, apostólica y romana, de los reyes católicos, y por eso tenía ese doble propósito en el marco de la caridad cristiana. Entonces, 1564 es un punto de referencia muy importante porque hay una línea de continuidad, así haya efectivamente puntos de inflexión, que es lo que quiero mostrarles ahora. Por eso este año, y estamos en ese proceso de preparación, vamos a conmemorar los 460 años de lo que es hoy el Hospital San Juan de Dios. Muy bien, adelante. Bien, pues esto tiene también unos puntos que llamamos siempre referencias, hitos en historia muy claves. En 1635, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios asume la administración de San Pedro, del Hospital de San Pedro. Y efectivamente, pues esto hace parte de esa expansión que tienen las órdenes religiosas, y en particular esa orden religiosa le dio el nombre a muchos hospitales en todo el país, porque empezó a administrar no solamente en Colombia, y efectivamente en otras partes de la colonia española, y entonces esa referencia es muy importante. Ese es el nombre que obtiene el viejo Hospital San Pedro en ese momento. Pero en 1723, ya en el marco, ojo, de la Casa de los Borbones, que entraron a la corona española, se aprueba la construcción de un nuevo edificio. Queda aquí relativamente cerca la manzana donde se ubicó, entre las calles 11 y 12, la carrera 9ª y 10ª, pero se terminó de construir en 1739. Y efectivamente se le pone un nombre que ya no es San Pedro, aunque claramente se dice pasen pacientes de San Pedro para allá, porque es orden de la corona que continúe efectivamente esa visión. Jesús, María y José se llamó en ese momento, y entonces esto estaba claramente en el marco del Estado absolutista Borbón. Es decir, aquí se trata de buscar la tutela de la corona, aunque tenga la administración delegada en órdenes religiosas. Luego, efectivamente, el Estado va adquiriendo un papel importante allí en el tema de los hospitales. En 1760 ya empieza uno a encontrar que empieza a incorporarse de manera estable la presencia de médicos que venían de Europa, obviamente, sobre todo de España, pero también nacionales criollos que se formaban dentro de esa escuela improvisada todavía, por ejemplo, Miguel de Isla. Bueno, pues don José Celestino Mutis, que ustedes recuerdan, lo llamamos el sabio Mutis, era médico y fue formado en el Colegio Mayor de Cádiz, colegio de cirugía además, que estaba en el marco del proyecto de los Colegios Reales de Cirugía de Pedro Virgili, que incorporaba de alguna manera esa medicina moderna del siglo XVIII que empezaba a estructurarse en la Ilustración europea, y efectivamente la semiología, se llamaba así, médica moderna de Sydenham, la trajo Mutis, ¿cierto? Y con Isla hicieron en 1802 el primer plan de estudios a 5 años con esto que ya empieza a llamarse Escuela Médica Moderna. Luego, fíjense cómo el hospital es un punto de articulación con lo que está pasando en Europa, y pues hay que reconocer ese lugar. Ya no es solamente el problema de la iglesia, la caridad, etcétera, sino la formación en esa medicina moderna que estaba empezando a surgir. Siguiente. Y bueno, efectivamente viene el momento de la independencia, el hospital otra vez ocupa un lugar fundamental porque se convirtió en el punto central de atención de enfermos de guerra, pero con médicos formados precisamente en el Colegio Mayor del Rosario, que era el que daba la escuela de medicina en ese momento, con el programa de Mutis e Isla. Y estos dos referentes nuestros, para ustedes extranjeros es un poquito raro, pero Francisco de Paula Santander, un personaje un poco más ligado a un liberalismo institucional, y Simón Bolívar, pues que ustedes recuerdan es un referente latinoamericano, estuvieron de acuerdo en esto, en que para construir república había que tener un par de ejes allí, uno salud y otro educación. Y el hospital efectivamente ocupa ese lugar, va a ser la institución que permite construir república. Pero también la universidad, en 1826 se crea la Universidad Central de la Gran Colombia, Venezuela, Colombia y Ecuador, en ese momento no estaban separados, y la Escuela de Medicina, que en ese momento ya empezó a hablarse de Facultad de Medicina, fue justamente en el Hospital San Juan de Dios.
Se dictaban allí las cátedras de anatomía, patología clínica, etc. Siguiente. Bien, siglo XIX. Durante el siglo XIX viene esa articulación compleja, difícil, entre servicios de salud y formación, pero con un punto de inflexión muy fuerte, porque en 1850 el radicalismo liberal llegó a tal extremo, muy influido además por el liberalismo inglés, que decía, mire, no es necesario tener títulos. Usted con que le muestre a cualquier estado que sabe hacer las cosas con un examen, es suficiente. Entonces se cierran todas las profesiones, los colegios, que había pocos en ese momento, no había universidades estrictamente hablando, a excepción de las religiosas, y entonces efectivamente hay un bache allí. Muchos se van a formar a Estados Unidos, se van a formar sobre todo a Europa, era el núcleo allá, la economía estaba mucho más vinculada a Europa, la política, la idea de progreso estaba más vinculada a Europa, y entonces efectivamente van y vuelven. Esos que van y vuelven proponen en 1867 la creación de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia y adscriben el Hospital de Caridad, es decir, el Hospital San Juan de Dios, a la Escuela de Medicina de esta nueva universidad. Son 6 escuelas, la Escuela de Medicina quedó adscrita, y entonces efectivamente el líder, uno de los líderes médicos, Antonio Vargas Reyes, pues incorporaron esta mentalidad anatomoclínica, como lo llama Lain Entralgo y otros historiadores, que es la primera mentalidad moderna, digámoslo así, que se va separando del pensamiento hipocrático galénico tradicional. Bueno, en 1870, muy cerca, fíjense, se toma la decisión porque se crea la Junta General de Beneficencia del Estado de Cundinamarca, en ese momento todavía de manera federal, en 1869. Bueno, pues esta lógica de beneficencia es la que empieza a administrar los hospitales, para pobres especialmente, y a través de una lógica que va pasando cada vez más de caridad cristiana a beneficencia pública, aunque recibe obviamente donaciones voluntarias. Bueno, y la profesión médica, la formación médica empieza a darse de una manera más clara en este hospital, en esta nueva escuela, y va incorporando las distintas mentalidades médicas, fisiopatológica, etiopatológica, epidemiológica, y viene todo el tema de la bacteriología, por ejemplo, de la salud pública, la medicina tropical, pero también los distintos frentes que van dándose en cirugía, en clínica, bueno, intervenciones de todo tipo que se van incorporando en este nuevo hospital. Siempre con restricciones económicas, hay que decirlo, pero que permitió esa relación generar escuela de medicina. Siguiente. Ya en el siglo XX, y por eso es que hay que hacer esta referencia, porque es la decisión que se toma desde 1906 por un presidente, Rafael Reyes, general de la guerra, que salió de la guerra de los 1000 días justamente, que dice hay que ver cómo se reubica el Hospital San Juan de Dios, que ya es insuficiente, y escoge esta idea de los predios de los molinos de la Ortúa, que quedaban justamente ahí donde está ahora el hospital, en 3 esquinas también se llamaba, porque era un espacio que estaba más en las afueras de la ciudad y era bastante amplio. Bueno, pero esto no se concreta inmediatamente. 1911, la Beneficencia de Cundinamarca recibe ese predio, empiezan a pensar en manicomio, indigentes, y se empiezan a construir algunos pabellones, siguiente, pero solo precisamente hasta cuando viene un hecho que también es muy importante en las historias, y es un evento que para todo el mundo fue muy importante, es tal vez el reconocimiento de la primera pandemia, en términos estrictos, de gripe, en 1917-18 sobre todo llegó a Colombia, y en cuestión de 3 meses mató a 1000 personas que quedaban tiradas en las calles. Luego esto fue un impacto social, cultural, político, económico enorme, de conciencia incluso de interdependencia entre clases, y allí entonces se toma la decisión. La Dirección Nacional de Higiene incluso es la que impulsa poner el hospital en otra parte, y la otra parte era justamente este predio bastante amplio del nuevo hospital, que se dice hay que ubicar allí el San Juan de Dios. Y entonces por eso la Beneficencia en 1921 abre ese concurso arquitectónico, que también era un poco sofisticado para la época, un concurso arquitectónico con 3 participantes, se lo gana el arquitecto Pablo de la Cruz, y con el modelo de pabellones en esos
términos que claramente Gabriela describió, ¿cierto? Aireados, soleados, toda esta relación con el verde, todo esto está planteado desde ese momento. Y bueno, el traslado comenzó en 1926 con maternidad, que es precisamente donde está hoy en día el Instituto Materno Infantil. Siguiente. Que se ubiquen un poco mejor, estamos en el corazón del país, corazón andino, claro, Bogotá, y si ustedes ven, esa es la distribución de toda la ciudad. Prácticamente el hospital está también en el corazón de la ciudad. Y por eso la idea de corazón es tan fuerte. El corazón del San Juan, el San Juan es el corazón de la ciudad, es el corazón del país. Esa idea de corazón también es muy importante a la hora de pensar en qué significa para las personas. Bueno, pues a eso estamos acudiendo también para el San Juan. Siguiente. Y estas son imágenes precisamente de esa época. Este es el núcleo fundacional, se llamó así. Tenemos aquí el edificio que se manejaba como administrativo, ¿cierto? Allá está el San Roque, el San Jorge, primero para varones tranquilos, lo llamaban así, mujeres tranquilas, ¿no? Porque se pensó inicialmente en que fuera como una especie de manicomio, pero para personas que no tuvieran que estar mucho tiempo encerradas. Allá cocinas y comedores, que después los estudiantes, me decía muy claramente David, le pusieron el nombre de Siberia, porque hacía mucho frío con la forma como estaba un poco abandonado. Es decir, ahí ya ustedes ven lo que Gabriela nos mostró, esto era en todo el mundo, ¿cierto? Siguiente. Jardines, verde, ¿cierto? Estas distintas pérgolas donde pues se recorría porque había que estar con la naturaleza. Ahí está el edificio administrativo, pero efectivamente se usaba el espacio libre de una manera muy agradable, que ayudaba a curar, digamos. Siguiente. Estos son los pabellones. Uno de los pabellones, pues, que ustedes ven, hay un poquito de hacinamiento, pero efectivamente así ocurría. Ahí tenemos ya unas bolsitas. Adelante. Bien, y viene un punto de inflexión también muy importante que hay que reconocer, y es que se va pasando, como pasó también en nuestras relaciones económicas, de la economía europea a la economía estadounidense, y eso tiene efectos en todos los sentidos, ¿cierto? Uno muy claro fue esa transición en el modelo médico, en la concepción y la praxis médica, de la clínica ecléctica francesa, así se llamó, que articulaba todas las mentalidades, hacia la medicina estadounidense, que adquiere un nombre muy particular con el señor Abraham Flexner. Bueno, en 1944 se crea el Instituto de Protección Materno-Infantil como una entidad independiente, después se vuelve a adscribir en el 66, pero en el 48 ocurre esto de la venida de la misión médica norteamericana unitaria liderada por George Humphreys, y que incorpora más bien la sugerencia de que había que modernizar con el modelo flexneriano. El informe era de 1910, ¿cierto? Pero pues aquí se incorpora en ese año y empieza a darse toda una transición, que es lo que hemos visto en los últimos años. Siguiente, pero ese punto de inflexión, curiosamente, con la siguiente por favor, nos lleva a esto, ¿sí? Que fue la construcción de lo que se llamó en ese momento pabellón quirúrgico, porque se suponía que era otro de los pabellones, solo que ahora más alto, ¿no? Y como la cirugía exigía todo esto de la articulación en el modelo, además de hospital universitario de Flexner, entre los laboratorios, las cirugías, las urgencias, los espacios de hospitalización, incluso por departamentos y especialidades médicas, entonces llevó a este proyecto de construcción de la torre central en el modelo monobloc, así se llamaba. Ustedes ven, monobloc. Un bloque único que integraba todo. Muy bien, especialidades médicas, pero también todas las profesiones de la salud fueron construidas desde esa perspectiva: enfermería, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiología, farmacia, odontología hospitalaria. Y bueno, llegó a ser efectivamente, y hay todos los estudios que muestran toda la creatividad, la innovación, la investigación, la formación, que era reconocida internacionalmente en América Latina, tenía casi 1000 camas. Bien, siguiente. Estas son fotos muy lindas de los momentos en que acababan de terminar precisamente la torre central, está en el costado sur, adelante. Bueno, aquí lo vemos un poquito más, pero fíjense, era un diseño ultramoderno de línea directa que permitía usar los espacios de una manera, digamos, muy viable para un servicio de salud. Siguiente.
Bueno, pero ¿qué pasa? Que esto entra en crisis, y la crisis no es tan cercana, la crisis viene justamente de la década de los 70, miren. Hay una crisis financiera para sostener un hospital de este tamaño que requería músculo por parte del Estado. No lo hizo el Estado. El primer síntoma fue precisamente el pago de los residentes de la Universidad Nacional, es decir, los que estaban en formación como especialidad médica, que les daban un estipendio pequeño, no lo pudieron pagar. Después entonces empezó toda esta idea de que no había ni siquiera insumos, la gente tenía que llevar las jeringas. Entonces, bueno, hubo una reacción de los estudiantes diciendo, esto tiene que parar. Los acompañó el decano de medicina, Guillermo Ferguson, ¿sí? Para decir, hombre, claro, apoyamos a los estudiantes y propongámosle al Estado nacionalizar el Hospital San Juan realmente y darle un presupuesto para que la Universidad Nacional pueda seguir ejerciendo, pero con presupuesto. Pues no, en lugar de eso, dice, tomaron el San Juan, y después la policía sacó a los que tomaron el San Juan y los llevó a la cárcel, incluido el decano. Así que tenemos ese tipo de luchas que son repetidas en nuestro país. Bueno, pero entonces el gobierno de turno decidió crear una fundación, Fundación San Juan de Dios, 1979, por decreto, incluyendo en la Junta a, bueno, instituciones públicas. Entonces es una cosa bastante absurda, pero viene todo un proceso. Esa crisis no se superó allí, al contrario, viene el momento de la reforma del sistema de salud, por eso es otro parteaguas, en 1993, la Ley 100, que es un modelo de aseguramiento pero con intermediación, es decir, los recursos son públicos pero se le entrega a unos intermediarios, que son las entidades promotoras de salud, más privadas que públicas, y ellas son las que le pagan los servicios a los prestadores. Luego, los hospitales se transmutaron en empresas que venden servicios. Entonces el San Juan de Dios no aguantó, no tenía cómo entrar en esa lógica fácilmente, no logró sobrevivir, pero en el momento más crítico, entre el 99 y el 2001, el gobierno nacional de turno otra vez dijo, pues no, eso es una entidad privada, no le puedo transferir recursos públicos, y lo dejó morir. Menos el Instituto Materno Infantil, que siguió prestando servicios hasta hoy. Siguiente. Bien, entonces viene toda esta historia de resistencia. Resistencia y construcción social, por eso es que queremos insistir en eso. No es por los expertos que se designa qué es monumento y qué sí vale la pena llamarlo patrimonio. No, es precisamente porque la gente, ¿cierto?, dice esto debe ser considerado patrimonio, y es efectivamente lo que pasó. Las trabajadoras, los trabajadores fueron quienes desarrollaron toda la argumentación, hicieron los contactos en el Congreso, ahora seguramente Margarita nos va a contar con más detalle, y ahí en la Cámara estaba el representante Gustavo Petro, por Bogotá. Y efectivamente con esa alianza estratégica surge la Ley 735 de 2002, que además ordena ser recuperados como hospitales universitarios, el San Juan de Dios y el Materno Infantil. No como cualquier cosa, no como un parque o como… No, hospital universitario, recupere su esencia, es lo que dice esa ley. Bueno, y ponen una junta de conservación al ministro de Salud, de Cultura, de Educación, al alcalde de Bogotá y al gobernador de Cundinamarca, que es el departamento donde estamos. Entonces, fíjense, es una decisión de Estado, es el Estado el que debe responder por esto. Bien, pero viene otro elemento. Trabajadores llevan toda la información para mostrar el origen desde la colonia hasta hoy y le dicen al Consejo de Estado, vamos a demandar esos decretos que crearon la tal fundación. El Consejo recibe y dice, sí señor, tienen toda la razón, esa fundación es espuria. Luego, chao, no existe la tal fundación. Esto tiene que responder el Estado del orden nacional, departamental y local, distrital. Bien, entonces hay que agradecer toda esta gestión, porque efectivamente cuando el alcalde mayor de Bogotá era Gustavo Petro, ¿no?, otra vez, decide adquirir los predios para Bogotá. Se le compra a Cundinamarca, la beneficencia de Cundinamarca, y ordena, contrata la formulación del Plan Especial de Manejo y Protección con la Universidad Nacional, y es efectivamente aprobado en 2016. Y es la lucha de trabajadores y trabajadoras, de vecinos, vecinas, amigos del San Juan. Hay una cosa enorme, un movimiento, todos somos San Juan, los estudiantes unidos por el San Juan. Bueno, esa movilización es la que lleva a acciones populares que terminan obligando al Estado a través de sentencias a asignar recursos anuales durante 20 años. Y es con eso que estamos trabajando hoy. ¿Por
porque hay recursos de la nación, del departamento y del distrito ordenados por un juez gracias a la lucha de los trabajadores. Así que hay que decirlo con todas las letras. Siguiente. Bien, y entonces hay la oportunidad justamente en este gobierno del cambio que recoge aspiraciones de muchos sectores sociales y políticos habitualmente excluidos, y entonces el presidente Petro incluyó en el Plan Nacional de Desarrollo ese artículo 367 que ordena, o más bien le da facultades extraordinarias al presidente. ¿Para qué? Para adquirir los predios para la nación. Ahí estamos en proceso de nacionalización y crear esa nueva entidad que se llama Hospital Universitario San Juan de Dios y Materno Infantil. Se llama así, luego ya es una entidad del Estado, olvídense de fundación y privado y toda esta cosa, que además tiene 5 funciones, es una entidad especial, pública, del ámbito nacional, descentralizada, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con estas 5 funciones. Servicios de salud, pero en calidad de referente de la red pública. Va a tener telesalud para acompañar a los equipos básicos de salud en todo el país, para ayudarlos efectivamente a resolver los problemas ahí donde tienen que resolverse, ¿sí? No esperar a que lleguen a Bogotá. Bueno, formación de personal en todos los niveles, incluso técnico y tecnológico, que va a estar a cargo de la Universidad Nacional de Colombia, investigación, innovación y desarrollo, también con la universidad y otras entidades, protección de patrimonio cultural, bueno, y asesoría en políticas públicas, porque va a poder efectivamente acompañar decisiones públicas en todos sus temas. Siguiente. Bueno, esto es precisamente lo que empieza a pasar. Con estos esfuerzos, con todos estos recursos, este es el diseño general. No voy a entrar en todos los detalles porque me demoraría mucho, pero es el trabajo coordinado que estamos haciendo entre Ministerio de Salud, Ministerio de las Culturas, Ministerio de Educación a través de la Universidad Nacional, para tratar de diseñar el conjunto. Como ustedes ven, incluye todo este asunto verde, claro que sí. Necesita conservar el asunto verde en los sentidos que nos dijo Gabriela, pero incluye pues todo lo que implica los aspectos urbanísticos, todo lo que implica la distribución de los distintos usos que están en el PEMP, pero con la especificidad de lo que deben ser los centros de referencia en las distintas especialidades, de acuerdo con los acumulados, las vocaciones, las capacidades y sobre todo alrededor de la Torre Central rehabilitada, que eso también es un proyecto claro de este gobierno. Siguiente. Para este año precisamente es lo que se está desarrollando, les contaba esta mañana la viceministra Adriana, están estos edificios, ya 8 edificios que están con sus estudios y diseños aprobados, están en proceso de licitación, otros 2 que están ya a puertas de ese proceso, entonces aquí tendríamos ya 10 edificios, pero 3 están ya en marcha y la idea del proyecto de áreas libres, de proyecto urbano se llama habitualmente, también está en curso. Luego tenemos todo un equipo. Y quiero resaltar eso porque el Ministerio de las Culturas con los recursos tiene en este momento por lo menos 6 grupos de trabajo articulados. Uno de el trabajo interinstitucional que pues yo lidero, pero yo creo que le debo todo el trabajo a Jacqueline Gómez, a Laura Patarroyo, con todas estas conexiones permanentes, pero también el grupo de seguimiento, es decir, supervisión de obras, donde está Carlos Amezquita, el arquitecto de la Dirección de Patrimonio, pero también el grupo de evaluación y conceptos, donde está Lisette Piñeros, también arquitecta, el grupo de estructuración de obras, de todo lo que implica licitaciones, donde está Carolina Jiménez, el grupo de armonización, lo llamamos así porque esto tiene que ser hospital universitario, armonización hacia el hospital, que lo dirige la arquitecta Claudia Hernández, y el grupo, que también es muy importante, de divulgación y activación social. Es decir, que todo el tiempo estemos hablando, conociendo, discutiendo sobre el San Juan como sociedad, no como expertos. Y eso lo dirige el médico historiador Manuel Vega Vargas. No sé si están por ahí. Bueno, Manuel. Siguiente. Bien, entonces ya para ir terminando, fíjense, con toda esta trayectoria, pues lo que decidimos fue trabajar esta idea de patrimonio o patrimonios integrados, porque realmente no es uno solo, son varios y se pueden articular de distintas maneras, como lo hemos visto en la charla anterior. Entonces, bueno, hay que entender el patrimonio como una construcción histórica y social, no como una cosa estática, que alguien decide qué es y qué no es, pero además implica esta idea de valoración identitaria,
La memoria es la que permite construir identidad, pero es una identidad colectiva, no individual, aislada. Y eso es lo que permite decir que hay una indisociabilidad, es decir, no se puede separar lo natural y lo cultural, lo tangible y lo intangible, lo material e inmaterial, no, son indisociables. Al contrario, tenemos que ver es cómo juegan, cómo se articulan. Y eso implica en el Hospital San Juan de Dios, esto por lo menos que está enunciado así como un listado, pero que nos implica todo un trabajo de recomposición de esos patrimonios integrados. Escuela de Salud e Innovación. ¿Qué significa eso para este país? ¿Qué significó el San Juan? ¿Qué significa ahora? ¿Y cómo puede proyectarse en el futuro a partir de ese reconocimiento? Con cosas como lo de Madre Canguro es muy importante, hay que verlo como una innovación absolutamente soberana, hecha por sentido común, que los mismos médicos dijeron, miren, no nos caben los niños en las incubadoras, ¿sí? ¿Qué hacemos? No, pues démosle a la mamá un ratico a ver si lo calienta y le da teta. Ajá. Y mejoraban más los niños que estaban en la teta de la mamá. Así de sencillo, ¿sí? Entonces dicen, hombre, ¿por qué no? Entonces, con amor, calor y leche materna, esas son las tres cosas de programa Madre Canguro, lo fueron desarrollando poco a poco y efectivamente se volvió un programa mundial. Y cuando les dijeron, ¿y por qué no patentan eso para que ganen mucha plata? Dijeron, no señor, eso es sentido común, eso es lo que hacen las mamás todos los días, ¿cómo voy a patentar yo eso? Bueno, eso es soberanía, ¿sí? Eso es desprendimiento de la dependencia tecnológica, científica, de los centros de producción de conocimiento. No, entonces, eso lo ha hecho el San Juan y hay que rescatar eso. Muy bien. Expresión arquitectónica en diálogo con lo natural, no voy a redundar en eso, ya Gabriela lo hizo suficientemente, pero el San Juan es otra expresión de eso, Gabriela. El espacio urbano, el conjunto, exactamente, los diseños, la forma como el hospital ha ocupado un lugar de transformación y de construcción de ciudad, pero también en el territorio nacional, porque resulta que pacientes, familiares, profesionales de todo tipo han recorrido el país, se ubican en el país y son el sello San Juan en el país, ¿cierto? La presencia del Hospital San Juan de Dios en el país. Y finalmente luchas sociales, obviamente. Eso es lo que queremos reconocer también como patrimonios integrados y algo que siempre se deja como una cosita ahí muy suelta. Elena Biesner, que nos ha venido acompañando y es también del equipo, nos insiste mucho, hay que pensar los bienes muebles como una cosa mucho más amplia, compleja, no son solamente esculturas, cuadros, no, está articulado, el bien mueble está articulado al inmueble, siempre. Significa algo, hace parte de lo estético, pero además de lo que produce salud, bienestar, pero además para que la gente pueda rezar, bueno, una cantidad de cosas. Luego, los bienes muebles deben ser reconocidos dentro de la perspectiva de patrimonio integrado. Bueno, muy bien, y es eso, exactamente. Vamos a pasar a escuchar unos minutos, lástima que no fuera toda una hora o todo un día, porque lo podrían hacer. A Luisa Margarita Castro, enfermera, y a Juan David Cristancho, arquitecto. Va a empezar Luisa Margarita para… ¿Ustedes cómo dicen? Bien, pasa David primero. Muy bien.